Vamos a comunicarnos con Daniel Stico. Daniel es un muy prestigioso columnista, economista, editor de economía de Infobae y tiene la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo. Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Un gusto, gracias por llamarme, sos No, muy generoso. no, por favor, al contrario. Siempre suelo leer tus columnas y la verdad se sacan muy buenos datos como para poder analizar mejor el tema de la economía, con un buen condimento político además, porque en la Argentina es muy difícil separar una cosa de la otra. Y ahí tengo que preguntarte, desde el punto de vista de la economía y ligado a la política, ¿cómo estás viendo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el acuerdo claramente es saludable porque levanta un acuerdo caído, en primer lugar. En segundo lugar, porque trata de reflotar lo que ya se conocía, no trata de hacer un nuevo acuerdo que hubiera implicado pasar de nuevo por el Congreso para avalarlo. Por lo tanto, también es saludable. Y tercero, porque le brinda a la Argentina los fondos frescos necesarios exclusivamente para pagarle al fondo. O sea, hay muchos que interpretan que los desembolsos que hace el Fondo Monetario es nueva deuda y es un error. Es deuda nueva para cancelar deuda vieja y al final del día se debe lo mismo, pero se posterga el plazo de vencimiento hasta que la economía esté en condiciones de realmente honrar los compromisos, ¿no? Bueno, por lo pronto tenés cubiertas las espaldas hasta el mes de abril, por lo menos, y hay allí una lectura que parece estar en ese sentido con algunos adicionales por parte del mercado, porque estaba viendo recién los tipos de cambio que tiene la Argentina respecto del dólar y están ligeramente a la baja, ¿no? Exactamente, recordemos que cuando asumió el gobierno de Javier Milei de la Libertad Avanza, la brecha cambiaria estaba arriba del 170% y hoy después de un salto cambiario, que más que un salto cambiario fue un sinceramiento, porque nadie obtenía dólares a 364 hasta el 7 de diciembre, hoy a 835, 860, que es lo que marca la pizarra del Banco Nación, hay un poquito más de dólares, o por lo menos hay una promesa que los importadores ya empiezan a poder acceder a dólares para empezar a pagar sus compromisos. Y por otro lado, las reservas del Banco Central se recuperaron en 4.000 millones de dólares. Ni siquiera eso. Ahí hay un desafío muy grande, ¿no? Claramente, porque son 20.000 millones de dólares para que el televidente sepa de qué estamos hablando, son prácticamente 3, 4 meses de importaciones del país. No es que es un vuelto, es un recurso que se recupera rápidamente. Lo mismo en la meta de déficit fiscal, llevarla del 5,2 puntos del PBI a cero. Los economistas, insisto, hablamos muy difícil y este invento que hizo un economista ministro de Brasil allá por los años 80, que era para disimular la magnitud del problema, usa esta variable, déficit en por ciento del PBI. Ahora, Pepe, si yo te digo que ese 5% representa más de 3 meses de ingresos de la administración central, ahí te das cuenta que es una cifra monumental. Por eso muchos economistas, incluso muchos analistas, se inquietan cuando esta mañana, por ejemplo, el vocero presidencial comparaba las finanzas públicas con la de una casa. Pero evidentemente, si nosotros en nuestros hogares vivimos hoy en enero consumiendo los ingresos que pensamos obtener en abril, estamos en serios problemas. Y ese es el problema que tiene el gobierno de solucionar rápidamente, y por eso la ley ómnibus, el DNU, etcétera, ¿no? Sí, poner en control más del 5% del gasto es un tema desafiante, pero no nos olvidemos también, corregime si me equivoco en la observación, Daniel, que además hay un porcentaje todavía mayor con lo que tiene que ver con la actividad financiera, que entre ambas sumaban hasta un 15% del Producto Bruto Interno. Exactamente, y ahí también hay otra confusión, porque ahí dicen que si bien se ha pasado, se ha desarmado la bola de nieve de las LELIQ, que prácticamente están tendiendo a cero, se ha generado la bola de nieve de los pases del Banco Central. Son instrumentos de regulación monetaria. Ahora, no es un negocio para los bancos, porque los bancos pagan 100% al depositante que le confía sus ahorros en pesos, y como no hay demanda de crédito a esa tasa, se lo transfiere al Banco Central, que le paga 100%, con lo cual el negocio del banco es cero e incluso pierde plata en la gestión de captar depósitos y de transferir al Banco Central. El que pierde somos nosotros, los argentinos, es el Estado. Por eso es fundamental ordenar las cuentas, y si bien transitoriamente este plan que ideó el gobierno inicialmente te dispara la inflación y te deprime la actividad, recordemos que en diciembre la Cámara
de la pequeña y mediana empresa estimó una caída de las ventas del 13%. O sea, esto ajusta en lo inmediato por recesión, pero no es un plan destinado a que haya tremenda inflación y tremenda depresión, sino es el costo inicial de tratar de ordenar la economía para que la actividad se reanime, la inflación baje y seamos todos un poquito mejor, más felices hacia fin de año, ¿no? Daniel, estábamos hablando del déficit, estamos hablando de lo que significa, estábamos hablando de la cantidad de importaciones que significa, por ejemplo, o de exportaciones que significa, de ingresos para poder poner las cuentas en orden. Hablamos de miles de millones de dólares. Quiero preguntarte por un instrumento que no parece estar encajando en la mirada de los importadores, que es el BOPREAL. ¿Por qué crees que el mercado lo considera tan poco atractivo? Bueno, ahí hay un problema técnico, un poco de administración de tasas y administración de plazos. El importador necesita tener los dólares hoy y poder realizar esos bonos rápidamente para poder pagar a su proveedor y volver a restablecer el circuito del crédito comercial para que no solamente cancelar esa deuda, sino que vuelva a tener flujo de importaciones, sobre todo de insumos básicos. Recordemos que el presidente de la Nación comentaba el caso de un insumo específico para darle solidez a la pared de los caniles y que lo tiene demorado porque eso está trabado. Bueno, ahora, ir a colocarse en un bono que después tiene que ir al mercado secundario, o sea, a la bolsa de comercio, al mercado bursátil, etcétera, para venderlo, para después transformarlo en dólares, es una tarea muy compleja, pero lamentablemente hoy hay pocos grados de libertad que tiene el gobierno para darle una solución más favorable y más ágil, ¿no? Daniel, el Fondo Monetario Internacional, mientras terminó los detalles como para poder conseguir este principio de acuerdo, que será refrendado seguramente por el boarding del Fondo Monetario Internacional en Washington próximamente, miraba el acuerdo con un ojo y con el otro estaba mirando el Congreso. Tanto la ley Ómnibus como el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia. Y hoy hay una apelación al gobierno por parte del Fondo Monetario. Hagan todo lo posible por conseguir un buen acuerdo con esto, porque va a ser muy, pero muy importante para llevar adelante el compromiso que tenemos, dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves ese punto? Sí, claramente ese es el gran desafío que tiene que superar el gobierno, porque claramente pese a la intransigencia que por un lado muestra el presidente de la Nación, Javier Milei, por otro lado sus ministros y legisladores están mostrando cierta flexibilidad en dar concesiones a los legisladores para que los dos instrumentos que hablan, sobre todo el DNU 70, que fue tan vilipendiado, tan vapuleado incluso por la CGT, el famoso capítulo 4 laboral, habla de desregulación, no habla de ninguna imposición, de ninguna exigencia, y sin embargo los sindicatos preocupados porque pierden la caja de las obras sociales, lo están condicionando y tienen jueces amigos que avalan amparos que ya están trabando la medida. Pero es necesario que la economía se destrabe para atraer inversiones. Hoy sabemos que, como te comentaba antes, Pepe, que por el lado de la inflación y del consumo, el cuadro en lo inicial viene complejo. Por lo tanto, lo más inmediato para reactivar la economía es, por un lado, esperar abril, mayo, que empieza la liquidación de la nueva cosecha, ya sin el efecto de la sequía anterior, que le va a permitir al gobierno hacerse de unos 20.000 millones de dólares adicionales de liquidación de exportaciones que no estuvieron en el 2023. Pero por otro lado es necesario reactivar la inversión de todo tipo, por eso viene el capítulo de la posibilidad, no la obligación,